Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile. Como ustedes pueden haber visto en las agendas pasadas, Pilar Gutiérrez, periodista de nuestro equipo, está en Buenos Aires hablando con analistas, también con personas y distintas personas que están todavía descifrando por qué Javier Milei tuvo una sorpresiva y muy contundente victoria legislativa hace algunos días. De acuerdo a lo que hemos podido recoger, las medidas de ajuste fiscal han sido gran parte de esa razón. Y de hecho, el gobierno de Javier Milei asegura que va a seguir revisando cada peso que se gaste del presupuesto público. Así lo muestra la siguiente entrevista, que es precisamente la que hace Pilar Gutiérrez. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina se creó bajo la presidencia de Javier Milei con el objetivo de aumentar la eficiencia del Estado y también bajar el gasto público. Y para poder conversar un poco más de las tareas que han realizado hasta ahora y lo que viene hacia adelante, estamos con Maximiliano Fariña, que es secretario de Transformación del Estado y Función Pública. Muchas gracias por conversar con CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto peso tuvo el trabajo de este ministerio en lo que fue la elección legislativa de hace un poco más de una semana? Bueno, nosotros en realidad cuando venimos y hablamos de quitarle el peso del Estado a cada una de las empresas, es un trabajo que no arrancó ahora, no va a arrancar con este periodo legislativo, sino arrancó hace 2 años con 2 elementos que fueron muy importantes para nosotros, que fue el DNU 70 y la Ley Bases. Que nosotros lo que veíamos es que dentro de cada norma, dentro de cada resolución, dentro de cada decreto, había una traba para el sector productivo, en donde la visión para la empresa era que el Estado le tenía que permitir comerciar, que el Estado le tenía que habilitar a vender, que el Estado le tenía que permitir mover un camión. Y para nosotros el concepto es al revés. Las personas que quieren generar trabajo tienen que tener la libertad y el Estado solo tiene que participar en las cuestiones que son elementales para garantizar la salubridad y la seguridad en algunos temas. Perfecto. Y pensando entonces en cómo han ido avanzando hasta ahora, ¿tuvo un peso importante lo que han logrado hasta ahora para definir lo que fue el resultado de la semana pasada? Creo que parte del resultado de la semana pasada la sociedad empezó a ver el efecto que tiene quitar regulaciones. Nosotros en cada sector que fuimos desregulando, los precios bajaron un 30 o un 40% y la oferta también aumentó. Y eso se ve en el día a día de la gente. Por ejemplo, cuando nosotros eliminamos la ley de alquileres, que era una ley súper burocrática, establecía que los contratos tenían que ser por 3 años, establecía la forma de actualización de esos contratos, lo que terminó pasando no solamente que el precio de los alquileres bajó, sino que la oferta aumentó en 200-300%. Y es un montón de todos los argentinos al momento de salir a tener que alquilar, que son la mayoría de las familias, lo vieron el día a día. La yerba mate es otro sector que tenía en un sector competitivo donde Argentina podría exportar a todo el mundo. El Estado había creado un monopolio, había fijado el precio, había limitado quién podía producir, cuánto se podía producir. Eliminamos todas esas barreras y el precio de la yerba mate, que es un producto que se consume mucho en nuestro país, no solamente bajó el 30%, sino también que las exportaciones empezaron a aumentar. Entonces, lo que nosotros vemos es que cada regulación que eliminamos, el mercado creció y los precios bajaron. Y eso también, digo, en el día a día de la gente se ve, también con el turismo, por ejemplo. Teníamos una normativa que era de la época de la dictadura, en donde el objetivo que tenía el Código Aeronáutico era controlar el espacio aéreo, y nosotros eliminamos todas esas normas y pasamos un Código Aeronáutico que lo que buscaba era el federalismo, integrar a cada una de las provincias del país. No solamente estamos en cantidad récord de pasajeros, tenemos nuevas empresas, tenemos nuevos destinos, sino también que habilitamos, por ejemplo, a que pequeñas aeronaves de 6, 10, 12 pasajeros puedan conectar ciudades chiquitas de Argentina que hasta ahora estaban desconectados. Entonces, creo que la gente, al ver los efectos de la regulación, al ver el efecto de la libertad, al ver el efecto que generaban estas modificaciones, dieron su voto de confianza para poder seguir avanzando en lo que dice Javier, que son las segundas reformas de segunda generación o las reformas más estructurales que necesita el país. Ya te voy a preguntar un poco más por eso, pero algo que llama mucho la atención en Chile tiene que ver con cómo pasaron de un déficit a un superávit en tan poco tiempo. Es algo que el tema fiscal se está hablando mucho allá de cara a las elecciones que vienen ahora dentro de poco. ¿Podemos repasar un poco cómo han sido las cifras en estos 2 años y cómo también lograron ese superávit? Creo que para entender eso hay que pensar un poquito en la historia argentina. Cuando uno va en la década del 90, si uno suma el gasto de los municipios, de las provincias y de la nación, todo el gasto público nacional representaba más o menos el 30% del PBI del país. 2023, 30 años después, si sumamos ese mismo componente, llegamos al 43% del PBI. ¿Qué quiere decir? El Estado creció un 50%, el Estado le quitó 50% más a cada uno de los consumidores, a cada una de las empresas, a cada una de las pymes,
y los ciudadanos no vieron mejores servicios. No vieron mejor seguridad, no vieron mejor educación, no vieron un Estado que los ayudaba, sino que veían lo contrario, que cada día los asfixiaba. Entonces eso fue lo que llevó al hartazgo de la gente y decir, necesito libertad y necesito tener una menor carga impositiva. Pero lo disruptivo de Javier fue que la forma de ajustar no fue cobrándole más impuestos a la gente, sino fue gastando el gasto público. Nosotros en estos 2 años llevamos reducido 60.000 personas, la planta permanente o la planta, digamos, de trabajadores dentro del Estado Nacional, sin afectar los servicios esenciales que brinda el Estado. Logramos cerrar más de 400, 500 áreas que no tenían ningún sentido. A veces nosotros, por ejemplo, habíamos encontrado la Dirección Nacional de Agencias de Viajes, la Dirección Simple de Registro de Agencias de Viajes y la Dirección Simple de Agencias de Viajes. 3 áreas con 30 o 40 personas que el único objetivo que tenían era que cada agencia de viajes se tuviera que hacer un trámite, registrar para poder ejercer una actividad comercial. Entonces, en este año y medio, en estos 2 años, fuimos recorriendo área por área del Estado y eliminando las tareas que no eran útiles, que no tenían un aporte para el sector privado y reduciendo en más de un 30% el gasto público. Y lo importante no solo fue eso, sino porque eso fue exitoso y porque la sociedad acompañó eso, fue porque cada peso que nosotros ahorramos lo devolvimos con baja de impuestos. Bajamos aranceles, bajamos impuestos internos, bajamos un montón de impuestos para que cada peso que gaste menos el Estado volviera a cada uno de los consumidores. Y ahora, pensando en la segunda mitad que queda de gobierno, ¿qué tareas les dio el presidente Javier Milei de cara también a lo que queda pendiente como ministerio? Hay 2 reformas que son elementales, hay muchas que vamos a tener para el próximo año, pero las 2 primeras, las mencionó el presidente, son la reforma laboral y la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque cuando uno mira Argentina tenemos al 50% casi de los trabajadores fuera del mercado laboral, que no están en blanco, que están en negro, que están al margen de la ley, que no tienen ninguna protección. Entonces, lo que todos tienen claro en Argentina, y que creo que es algo que se tomó conciencia, es que la legislación laboral actual no sirve. Es vetusta y hay que modernizarla. Entonces, lo que vamos a presentar va a ser un proyecto de modernización y federalización laboral, justamente con 3 ejes. Por un lado, para poder incorporar a todos esos trabajadores dentro de la formalidad. En el segundo, para comprender la diversidad argentina, porque Argentina es un país muy diverso, con realidades muy diferentes, entonces necesitamos que las reglas laborales se adapten a la necesidad de cada región, de cada pyme, porque no es lo mismo una empresa grande de Argentina que está en Buenos Aires a una pyme chiquita que por ahí está en el sur de nuestro país. Y lo tercero es eliminar lo que nosotros llamamos impuestos privados, que dentro de lo que es la legislación laboral argentina nos encontramos que los sindicatos que representan a los trabajadores y las cámaras empresariales que representan a las empresas le quitaban en contra de su voluntad de salario entre el 7 y el 10% a los trabajadores. Estos aportes, que son aportes obligatorios, compulsivos, porque el trabajador no tiene la potestad de decidir quiero aportar o no quiero aportar, permitirían que si fueran optativos podríamos aumentarle en algunos casos hasta el 10% de salario a todos los trabajadores. ¿Y esto incluye, por ejemplo, las negociaciones colectivas que sean, por ejemplo, por empresa en vez de por sector o rama de actividad? Bueno, cuando hablamos de federalización estamos yendo al concepto de prelación. ¿Qué quiere decir? Que yo no le puedo poner las mismas condiciones a nivel nacional a todas las empresas dentro del país. Entonces, lo que estamos buscando es que justamente si hay un convenio dentro de una región, dentro de una provincia, dentro de un grupo de empresas, eso prevalezca sobre el acuerdo nacional y le permita a las empresas adaptarse a las realidades de cada sector. Y, por ejemplo, el tema de los salarios dinámicos es algo que también ha surgido, está contemplado. Si nos podés explicar un poco de qué se trata eso. Todas las decisiones que se tomen con respecto a la propuesta de reforma laboral y modernización laboral, en el momento que estén y sean públicas las vamos a transmitir, pero creo que lo que es importante en estos meses es generar conciencia y ponernos de acuerdo de cuál es el norte, qué es lo que queremos lograr, y lo que queremos lograr es que todos los trabajadores estén dentro del sector formal y que se pueda adaptar la normativa a la realidad de cada provincia. ¿Y tienen alguna estimación en cifras, por ejemplo, del impacto que esto podría generar una reforma como esta en términos de inversión, en términos de crecimiento también? Bueno, hay un trabajo, el otro día el presidente lo comentaba, que lo hicieron unos estudiantes de una universidad acá, se llama Universidad de San Andrés, que lo que mostraban era que en la región norte del país, si uno permitiría adaptar las condiciones laborales a la productividad y a las características de esa región, la formalidad de esos trabajadores aumentaría entre un 20 y un 30%, que es casi llegar al doble de lo que hay hoy. Entonces creemos que esto va a tener un impacto muy fuerte e inmediato, y no solamente, porque muchas veces esto para nosotros es un mensaje claro,
no buscamos beneficiar a las empresas o a los trabajadores. Nosotros estamos convencidos de que la reforma y la modernización laboral es para mejor de las empresas, porque le da más certidumbre, pero también es para mejora de los trabajadores, que les va a dar mejores condiciones y los va a permitir estar dentro de la formalidad. Y por último, durante esta segunda mitad que queda, este último tiempo de gobierno, ¿van a seguir con los recortes o el grueso del ajuste ya se hizo? Ahí te corrijo, porque en realidad no es ajuste. Ajuste lo que hacía los gobiernos anteriores, que gastaban más con el dinero de los ciudadanos y le ponían la soga al cuello cobrándole más impuestos o emitiendo más deuda o subiendo la inflación. Es como que yo le quitara la tarjeta a otra persona e hiciera mis gastos con la tarjeta de otra persona sin pedirle permiso. Entonces lo que nosotros vemos en la reducción de gasto público, creemos que es lo contrario al ajuste. Es devolverle el dinero al que es dueño de su dinero, a cada una de las empresas, a cada uno de los consumidores. Entonces nosotros vamos a hacer el Estado más chico posible y más eficiente posible, manteniendo los servicios básicos y elementales que tiene que brindar el Estado, pero en el concepto contrario, yendo en contra del ajuste que fue quitarle el dinero a los ciudadanos y gastarlo en cuestiones que no tenían sentido. Pero tienen contemplado entonces continuar con los recortes en esta línea, como comentás, hacia adelante. Nosotros estamos en un proceso de revisión constante del Estado, en donde vamos revisando área por área y lo que vemos es cuáles funciones tienen, si esas funciones les corresponde al sector privado o al Estado, y a partir de ahí vamos viendo si el área se tiene que mantener, si se tiene que eliminar, si la dotación es adecuada. Y ese proceso es continuo y mes a mes lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Maximiliano Fariñas, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Muchas gracias. Es muy interesante conocer cómo se han hecho las cosas en Argentina, porque si tuvo el éxito reciente de Javier Milei en base a todas estas medidas, ¿podría pasar lo mismo acá en Chile en las próximas elecciones, donde, como nunca antes, el gasto fiscal ha sido tema importante? Vamos a verlo, por supuesto, en las elecciones del 16 de noviembre, perdón. Bueno, cambiamos de tema y volvemos a cifras nacionales, porque la Asociación de Bancos entregó el último reporte de las cifras financieras. Y esto es importante porque, si bien es leve, hay un aumento en los créditos entregados y eso ha sido algo muy difícil de conseguir, sobre todo después de la pandemia y la crisis social. Vemos los reportes que entregó entonces la ABIF en la siguiente gráfica que hemos preparado. En total, los créditos entregados, es decir, las colocaciones que hay de distinto tipo, alcanzan 253.000 millones de dólares. Esto es un alza de 0,9% respecto a un año atrás. Por eso les digo que es un alza, pero es leve. Por ejemplo, los créditos comerciales, que son de las empresas, representan más o menos la mitad del total de los créditos y alcanzan 129.000 millones, apenas alza de 0,2%. Los créditos hipotecarios poco a poco están creciendo, 92.000 millones, alza de 1,3%. Y eso que aquí no se contabilizan los subsidios al dividendo que han impulsado también los préstamos de este tipo. Y también el tipo de crédito que más crece porcentualmente es el de consumo, 32.000 millones. Uno puede pensar que crece el crédito de consumo porque la gente está teniendo mejores perspectivas laborales. Puede ser, teniendo mejores perspectivas económicas, es una opción. Y de hecho, les quiero mostrar otro análisis que hace la Asociación de Bancos y que podría indicar que está mejorando las perspectivas de las empresas. ¿Por qué? Las colocaciones a las empresas de mayor tamaño crecieron 2,7% anual. Y esta es de las tasas de expansión más altas en los últimos 3 años. Y uno puede inferir que si las grandes empresas están pidiendo préstamos, es para invertir. Y si están pidiendo préstamos para invertir, es porque tienen mejores perspectivas. Es una manera de analizarlo. Por supuesto, lo que vemos a continuación va en el sentido contrario, que la cartera de pymes se contrajo 0,4%, acumulando 49 meses seguidos de variaciones negativas, es decir, de caída. Bueno, una mirada negativa es lo que pasa con las pymes, por supuesto. Pero reitero, el hecho de que las grandes empresas estén pidiendo más préstamos y a una mayor tasa de crecimiento puede ser un indicador de mejores perspectivas económicas para el país. Bueno, y si hablamos de créditos de todo tipo, revisemos cómo estuvieron las tasas de los créditos de todo tipo. Y les cuento una buena noticia. Todas las tasas de mercado
bajaron en nuestro país de acuerdo al último reporte del Banco Central. Nos vamos a ir inmediatamente a la última fila. Este es el promedio de las tasas entre el 16 y el 23 de octubre. Las tasas de consumo, que recién veíamos cómo los créditos de consumo subieron, bueno, las tasas bajaron bastante, casi 5 puntos porcentuales en solamente una semana y promedian 20,42%. Las tasas comerciales, que son las que hablábamos de las empresas, también cayeron bastante, más o menos 1,5 puntos porcentual, de 9,25 a 7,84% promedio. Y también cayeron las tasas hipotecarias, aunque como sabemos, el alza o caída de este tipo de tasas es muy leve y promedian 4,17%. De acuerdo a la Asociación de Bancos, no creen que esto vaya a bajar mucho más en el corto plazo. Como sabemos, todavía están los efectos de los retiros de fondos. Bueno, esto es lo que le queremos contar de la economía chilena en cuanto a los números, porque al regreso de esta pausa en Agenda Económica, le mostraré una conversación que yo pude grabar más temprano en cómo un holding de seguros estadounidense que tiene presencia en nuestro país, independiente de lo que pase en las elecciones de noviembre, seguirá invirtiendo acá en Chile. ¿Por qué? Lo vemos al regreso. ¿Cuáles son los riesgos para Chile y el mundo? Ese fue el tema principal del evento anual de Marsh McLennan en nuestro país. Conversamos al respecto con el gerente general, José Ignacio Latrop. José Ignacio, gracias por estar en CNN Chile. ¿Cómo estás? Mucho gusto. A ver, estuvo acá el exministro de Hacienda Andrés Velasco, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, también un foro con líderes gremiales y representantes de algunas candidaturas económicas. Lo que vaya a suceder con las elecciones presidenciales del 16 de noviembre y posterior segunda vuelta, ¿es el mayor foco tanto de riesgo como también de incertidumbre, pensándolo desde el punto de vista de las empresas de seguros? Bueno, sin duda que tiene impacto. Lo que vaya a pasar en las elecciones, el que sea presidente de Chile para los próximos 4 años, es muy relevante, no solamente para la industria aseguradora, sino que obviamente para el país. Ahora, lo que estamos haciendo es poner de alguna forma el contexto en perspectiva con este seminario y de alguna forma agregar valor a lo que es realmente el contexto. O sea, tenemos un contexto desafiante, un contexto lleno de desafíos, lleno de complejidades, donde los riesgos son parte importante del quehacer de cada empresa, de cada institución, y cómo los abordamos y cómo los manejamos. Ahora, obviamente para que una industria aseguradora, que es en la cual yo estoy o participo, más bien dicho, claramente tiene que haber, para que esta industria crezca, tiene que haber un desarrollo importante económico. Y por lo tanto, lo que presentó primero el ex ministro Velasco, hoy decano del London School of Economics, es claramente una visión global de lo que está pasando en Chile, de lo que está pasando en el mundo y cómo impacta en Chile. Y claramente eso nos permite un insumo importante para poder caer en lo que es principalmente la discusión país. Y ahora, la discusión país tiene que ver con cómo crecemos, y eso es lo principal. Sí, ahora, fiel a su estilo, Andrés Velasco quiso decir que en realidad, con respecto al PIB mundial, esta parte del mundo y Chile, en verdad, no existe. Exactamente, es muy triste escuchar eso, pero bueno, ahí está el desafío, ahí está la oportunidad. Cómo pasamos de no existir a sí existir y cómo cambiamos esa tendencia. Chile, al menos, está lleno de oportunidades. Está lleno de oportunidades porque tenemos los recursos naturales, tenemos el talento, tenemos la gente y está en nosotros cambiar eso. Desde la matriz de March, ¿están pendientes de lo que pueda suceder en las elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias? Y dependiendo de lo que resulte ahí, ¿se decide el plan de negocios o la apuesta que tenga la filial en Chile respecto del negocio mundial? A ver, obviamente están observando lo que pasa en Chile, eso sin duda. Ahora, Marsh McLennan está en Chile hace 60 años, va a seguir estando y no va a depender de qué color político es el nuevo presidente. Lo importante acá es que Marsh está, sobre todo en Chile, cree mucho en la estabilidad del país, al igual que muchos inversionistas siguen creyendo que Chile es un país seguro para invertir. Eso hay que aprovecharlo. Ahora, el plan de Marsh es seguir invirtiendo tanto en Chile como en la región, eso sin duda.
¿Hay algún foco en especial que tengan ustedes interés en crecer? ¿Algún rubro en particular? Se ha hablado mucho de que con lo que ha sucedido con la ISAPRES, en salud, la industria de los seguros va a estar creciendo mucho. Sí, bueno, salud, nosotros a través de Mercer somos el principal intermediario, broker y asesor de seguros de salud dentro de la consultoría de recursos humanos que nosotros hacemos. Salud es un tema que claramente puede representar todos estos cambios una oportunidad a la industria aseguradora y por lo tanto a nosotros también. Pero otros focos, para contestar tu pregunta, siempre sigue siendo el tema energético, el tema minero, el tema empresarial en general. Marsh es sumamente líder en todo lo que tiene que ver con las empresas y sobre todo las empresas medianas grandes. El desafío es ser también líder en las empresas más pequeñas. Creemos que ahí hay un espacio para nosotros aportar nuestro conocimiento, nuestros recursos, toda nuestra infraestructura para poder dar un buen servicio, un servicio eficiente, un servicio ágil y con muy buenas condiciones para nuestros futuros clientes, los que no tenemos. Y los que tenemos, seguirlos atendiendo cada vez mejor. Siempre se ha mencionado que la contratación de seguros en distintos rubros es un indicador de la actividad económica o incluso un predictor de cómo viene a futuro. Usando ese parámetro, ¿cómo ven ustedes las perspectivas en adelante en cuanto a la adopción de seguros y por lo tanto lo que se puede anticipar para el crecimiento económico y también de inversión? Mira, efectivamente, al igual como la construcción, la industria aseguradora es un termómetro. Ahora, es un termómetro que le queda mucho por desarrollarse. O sea, la penetración es algo que sigue siendo muy baja respecto, podemos comparar con Europa o Estados Unidos. Y por lo tanto, el desafío es claramente seguir aumentando la penetración, es decir, que la gente tenga más herramientas, tenga más seguro para poder estar tranquilo y dedicarse a vivir bien y a trabajar bien. Así que ese es el desafío. Mi última pregunta, entonces, independiente de lo que suceda el 16 de noviembre y una eventual segunda vuelta en diciembre, la apuesta al menos de la empresa que usted lidera en nuestro país se mantiene sin cambios. Se mantiene sin cambio, incluso los planes son súper desafiantes de seguir invirtiendo en Chile y en la región también. Así que absolutamente correcta la afirmación. José Ignacio Latrop, CEO de Marsh en Chile, gracias por estar con nosotros. Que esté muy bien. Y con esta conversación terminamos la Agenda Económica PM de este miércoles. Sigan acá en CNN Chile.